Los autores somos 3 docentes, la que habla, la magíster Sandra Torres y la licenciada Elena Capcha Caso. También participaron estudiantes que por el apuro, disculpen, no he colocado los nombres, pero como sucede en esta universidad, también en la San Marcos, es un requisito para presentar proyectos de investigación que incluyamos a estudiantes tanto del pregrado como del posgrado. Acá intervinieron 2 estudiantes. Siguiente, por favor. Entonces, este tema va un poco relacionado también con el que presentó la doctora, que aprovecho la oportunidad para felicitarles por el trabajo que están haciendo, que yo creo que va a ser de mucho beneficio para los docentes. Este trabajo es, como ya habíamos visto, es en relación a la diabetes mellitus, que como ustedes saben es una dolencia que está yendo en aumento, ¿no?, a nivel mundial. Precisamente tiene que ver también con los estilos de vida de los que nos hablaba la profesora que me antecedió. Y según la Federación Internacional de Diabetes, el 4.3% de la población adulta peruana entre los 20 y 79 años es diabética. O también hay una población que todavía no están diagnosticados, ¿no? Entonces es algo serio este tema en el que debemos poner mucha atención. En cuanto a la formulación del problema, es cuál es la percepción de su calidad de vida de los pacientes de un programa de diabetes de un hospital MINSA. Y el objetivo es analizar la percepción de su calidad de vida de los pacientes del programa de diabetes, ¿no?, de un hospital MINSA. Como ustedes estarán viendo, de repente ya están encontrándole diferencias, ¿no?, con el estudio que presentó la doctora que me antecedió. Es un estudio cuantitativo y este es un cualitativo. No digo yo que solo los cualitativos son los que se deben valorar más. Ambos tienen su aplicación. Hay que... como puntero nomás. Ya. Siguiente. En cuanto a la justificación, bueno, en los últimos 50 años, ¿no?, la humanidad ha experimentado cambios drásticos, sobre todo en estilos de vida, los cuales han originado cambios en el patrón de consumo, etcétera, que esto incide bastante en la diabetes. Y los resultados de esta investigación van a proporcionar información de la población estudiada que nos permitirá comprender sobre todo la vida cotidiana de estos pacientes. O sea, nosotros nos enfocamos en cómo es la vida cotidiana de estos pacientes afectados para establecer estrategias encaminadas a un cuidado más adecuado a sus necesidades y que puedan servir también para posteriores investigaciones. Ustedes saben que la investigación es un proceso continuo. No es que una investigación me va a llevar a solucionar la problemática, sino que una investigación puede darte datos y a partir de esos datos hacer otras, ¿no?, que lo que se quiere es mejorar o contribuir a, valga la redundancia, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que tenemos a nuestro cargo. El siguiente, por favor. En cuanto a la trayectoria metodológica, o sea, lo que se denomina en el cuantitativo metodología, utilizamos el abordaje cualitativo. Este abordaje permite un acercamiento a la vida cotidiana de las personas, ¿no?, existiendo un trato directo entre investigador e investigados, creándose un clima de confianza y respeto. Nos permitió profundizar en los factores asociados, o sea, cuáles eran esos factores
relacionados o que están en el día a día de los pacientes afectados por la diabetes, que hacen que influyan en su percepción de su calidad de vida, ¿no? Lo que nos interesó a nosotros es conocer la percepción que tienen esos pacientes sobre su calidad de vida. En cuanto al tipo de estudio, continúe por favor, como ya les dije, es de abordaje cualitativo, tipo descriptivo interpretativo. El área de estudio fue el programa diabetes del Hospital Minsa. Los sujetos del estudio, de repente les va a llamar la atención en el número de personas, ¿no? Pero el estudio cualitativo generalmente se realiza, no generalmente, siempre se realiza en pequeña cantidad de personas, porque su forma de abordaje es un poco diferente a lo cuantitativo. Entonces trabajamos con 7 personas, 6 mujeres y un varón. La técnica de recolección de datos fue la entrevista semiestructurada, con una guía de entrevista semiestructurada, ¿no? O sea, la investigación cualitativa tiene sus características, dentro de ellas es su flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer las entrevistas, esta guía de entrevista puede ser también modificada de acuerdo a los datos que estamos obteniendo. Lo que nos guía es el objetivo de la investigación. Todo puede ser cambiado en una investigación cualitativa menos el objetivo de la investigación. Bien. En cuanto al análisis de los datos, también el análisis es un poco diferente, es bastante diferente a los estudios cuantitativos, porque acá hacemos un análisis de datos, o sea, nos basamos en los datos obtenidos, que son en buena cantidad de datos, ¿no? Entonces, en el estudio utilizamos lo que se llama el análisis temático de Minayo. Una vez hechas las entrevistas, las transcribimos, luego hicimos lecturas fluctuantes y establecimos códigos, ¿no? Después de los códigos, o sea, estos códigos constituyeron las categorías, las cuales derivaron en temas que fueron analizados, realizándose la discusión a la luz de autores que tratan esta temática. Es decir, disculpe, acá no les he mencionado los aspectos éticos, que son muy importantes, sino que se me ha ido un poco porque también, al igual que las que me antecedieron, esta investigación la estamos acabando actualmente. Entonces, para este evento lo he construido. Y en cuanto a aspectos éticos, aplicamos pues lo que es el consentimiento informado, ¿no? Entonces, que las personas estén muy informadas de lo que trata el estudio y den, como dice el nombre, su consentimiento con una información completa de lo que vamos a realizar. Como resultado se obtuvieron 5 categorías. La primera categoría es lo denominamos como confrontándose con la diabetes, la segunda aprendiendo a convivir con la diabetes, la tercera practicando el autocuidado para enfrentar la diabetes, la cuarta categoría percibiendo la atención en los servicios de salud, y la quinta identificando situaciones sociofamiliares que influyen en el cuidado de salud. A continuación les voy a detallar cada una de las categorías. Como les decía, continúen. La primera categoría, confrontándose con la diabetes, ¿no? Entonces acá los pacientes refirieron que iniciaron el proceso de la enfermedad en la edad adulta. Coincidentemente, como les había referido, realizamos el estudio en un programa de diabetes. Invitamos, en una de las charlas educativas que tienen ellos en este programa, invitamos a las personas y coincidentemente, como les decía,
de los 7 participantes, 6 fueron adultos mayores. Solo una era una paciente adulta, ¿no? Entonces, estos pacientes nos refieren que la gran mayoría, ¿no? de los 7, 5 nos refiere que entraron en shock, ¿no? Cuando recibieron esa noticia de que tenían diabetes. Solo 2 recibieron, digamos, con una cierta tranquilidad, porque ya tenían familiares que tenían esa enfermedad, ¿no? Entonces, más o menos ya esperaban tener también esa dolencia. Entonces, como nos dice una de las participantes, acá la llamamos como Iris. Lo que se hace en los estudios cualitativos también para no, o sea, conservando la identidad de las personas, se les cambian los nombres, ¿no? Se les puede poner nombres de otras personas, o si se quiere nombre de piedras preciosas, de plantas, de filósofos, etc., ¿no? De acuerdo también a cómo desean ellos de que se les nombre. En este caso utilizamos otros nombres. Entonces Iris nos dice, por ejemplo, fui al centro de salud del Cerro El Pino y allí, pues con los análisis que me sacaron, me dijeron que estaba diabética. Es pues una larga enfermedad. Ya después, para seguir con esto siempre, al inicio me chocó bien feo. Me asusté, dije, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? El siguiente. Hay un autor, psicólogo, Menaza, que nos dice que desde el punto de vista psicológico, en el camino a la superación del momento del diagnóstico, se pueden considerar 4 fases. La primera sería la fase del impacto del diagnóstico, y también la negación, la hostilidad, conocimiento, y está relacionada con el shock que produce el diagnóstico en el paciente y la familia, ¿no? Porque ustedes saben que no solo el paciente sufre, digamos, en una enfermedad crónica como es la diabetes, sino también la familia. Además, agrega el autor que la asimilación del diagnóstico y lo que implica la diabetes es una fase estresante y llena de incertidumbre, de conocimiento, ansiedad y angustia. Sí. La segunda categoría fue aprendiendo a convivir con la diabetes, ¿no? Entonces, una vez que ya los pacientes saben que tienen esta enfermedad, una de las las subcategorías de esta categoría son las siguientes: reflexionando sobre la diabetes y sus consecuencias cuando no hay un buen cuidado, aceptando ser diabético y aumentando su fe en Dios. Ahora voy a detallarle cada una de estas subcategorías. Sigue. Entonces, la primera subcategoría es reflexionando sobre la diabetes y sus consecuencias cuando no hay un buen cuidado. Los participantes del estudio hicieron reflexiones sobre su vida, en algunos casos como el de José, que es el único varón que participó, por enterarse de la enfermedad cuando aún era más joven, 50 años, porque cuando se le entrevistó tenía 72, y como no sentía mayores molestias, continuó con su estilo de vida, que como él mismo lo llama, era desordenada. Es decir, de mucha vida nocturna, donde bebía bastante licor, fumaba, comía exageradamente, por no haber tomado conciencia del mal. Acá hay algunas declaraciones. José nos dice: mi vida era desordenada en todo, es decir, eran noches, fumar, beber licor, comer exageradamente, es decir, era realmente desordenada mi forma de conducirme. Por no haber tomado conciencia del mal, no le di importancia. Y Juanita nos dice: comía muy tarde en la noche, no comía mis horas, a veces no tomaba desayuno o muy tarde, o sea, era un descontrol muy irregular. El siguiente. La otra subcategoría es aceptando ser diabético, ¿no? Los pacientes ya llegan a esta etapa luego de un proceso, ¿no? Aceptan ser diabéticos, ¿no?
Y lo importante es que tiene la convicción de que la diabetes no es mortal si la persona afectada practica el autocuidado, cumpliendo con las indicaciones, sobre todo en la alimentación, hacer ejercicios, etc. Reconoce que la enfermedad les ha permitido desarrollar fortalezas y capacidades para afrontar problemas personales y o familiares. Las personas con diabetes continúan con sus quehaceres. Eso es algo que he observado en las personas que intervinieron en esta investigación. Como les decía, la mayoría son mujeres y ellas continuaban con sus labores. Y lo que se observó era que en la mayoría de los casos no recibían, digamos, el apoyo de la familia. O sea, eran ellas las que solucionaban problemas familiares, pero no eran las cuidadas, ¿no? En 5 de ellas. Entonces Celeste nos dice: lo asumí con responsabilidad y bueno, no me asusté. Celeste es una de las 2 que recibe la noticia de la diabetes con cierta tranquilidad, ¿no? Y dice: ¿por qué dicen, uy, la diabetes, y me voy a morir? La diabetes no te mata. Pienso que lo que te mata es lo que no te cuidas, ¿no? Esta señora está bien concientizada, porque más que ahora vengo a las charlas, o sea, el programa donde se hizo el estudio continuamente da charlas, ¿no? Ya sea de nutrición, charlas de ejercicios, etcétera, ¿no? Que los van capacitando a modificar sus estilos de vida. Entonces, como dice Celeste, porque más que ahora vengo a las charlas y nos han dicho bien que debemos comer lo que no debemos comer, y lo que no debemos comer. El siguiente. Y también uno de los aspectos que se observó con los pacientes entrevistados era que estas personas nos refieren que a raíz de la enfermedad aumentaron su fe en Dios, ¿no? Lo ven como, en algunos casos mantenieron esa práctica religiosa o en otros aumentaron, ¿no? Y ellos refieren que aumentaron sus fortalezas personales para afrontar otros problemas. Como yo les decía, también ellas tenían que resolver los problemas familiares, además de los problemas personales que tenían. Por ejemplo, María nos dice: voy a la iglesia a orar, allí siento tranquilidad. Sarita: yo solo encomiendo a Dios, ¿quién más que Él? ¿Usted qué dice? Y otra vez Sarita dice: yo desde temprano me encomiendo a Dios y hace que me sienta bien, que no me dé mareos. Señorita, el Señor me escucha y me ayuda. Miren la convicción que tiene estas pacientes, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, según Moura Leite Rodríguez, la fe se torna como una herramienta importante para el enfrentamiento del diagnóstico y tratamiento de la diabetes. La fe o la búsqueda de ayuda divina hace que la persona se proyecte a procurar recursos en la lucha contra la enfermedad. Por lo tanto, sentimos que cuando los pacientes oran o rezan, es una manera de aproximarse a Dios y de tener fuerzas para soportar las vicisitudes impuestas por la dolencia. Inclusive en investigaciones que se han realizado, ¿no? Nos refieren que en enfermedades como el cáncer también las pacientes muchas veces se han curado por esta fe, ¿no? Entonces es muy importante también la práctica religiosa. La tercera categoría es practicando el autocuidado. Acá en esta categoría se encontró que algunas de las pacientes eran, en cuanto a la alimentación, todos referían de que sí habían modificado su alimentación, pero en otros
en otros estilos de vida casi no habían modificado, ¿no? Por ejemplo, como en lo de hacer ejercicios, inclusive en cuanto a que si cumplían con el tratamiento médico, algunas referían, pero más que nada por problemas económicos, que no estaban cumpliendo con las indicaciones médicas, ¿no? Pero el tema de la alimentación sí era bastante desarrollado. Dice, los participantes, una vez que aceptan estar con la diabetes, se preocupan por saber qué medidas de autocuidado deben llevar, ¿no? Como digo acá, uno de los temas en algunos pacientes, el único, fue lo relacionado con la alimentación saludable, ya sea por indicación médica o información de una amiga o compañera de tratamiento. Las pacientes acuden al programa de diabetes, donde reciben información sobre todo de la dieta y de otros temas de autocuidado. Por ejemplo, acá viene, el siguiente por favor, vienen otras declaraciones, como dice María, en nutrición dan charlas, nos dicen qué comer, no comer, la proporción, la cantidad de comidas. Iris nos dice, ya voy por 3 consultas médicas. En la última me enviaron a esta consulta de nutrición porque tengo sobrepeso. Lo que también se ve, el sobrepeso, la hipertensión, muy asociadas con esta enfermedad de la diabetes, ¿no? Y dice, pero no sabía de este programa de charlas, no he venido a ninguna, no sabía, no me dijeron, pero una amiga que conocí en la consulta me dijo que hay que venir, que ella viene, entonces voy a venir. Entonces, bueno, en realidad el programa pues abarca a un buen número de participantes, ¿no? Entonces a veces parece que la información no llega a todos los afectados por la diabetes. Entonces esto es muy importante. Baquedano al respecto nos dice que el diagnóstico de una enfermedad crónica como la diabetes mellitus tipo 2 implica que la persona debe adoptar comportamientos de autocuidado durante toda la vida, introduciendo cambios en el estilo de vida que sean compatibles con su propio concepto de calidad de vida. Delante de esta circunstancia, en caso de no practicar el autocuidado, puede ocurrir el abandono de tratamiento. Y eso es algo muy serio, ¿no? Se debe procurar que en estos casos el paciente no abandone el tratamiento. El siguiente, por favor. Un momentito, voy a beber. Bueno, entonces esta otra subcategoría de la categoría, a ver si están atentos, ¿de qué categoría es? ¿De qué? ¿Sobre qué? Muy bien, sobre el autocuidado. Muy bien, están atentos. Bueno, entonces esta subcategoría, en desarrollando hábitos de vida saludables, como les decía, lamentablemente son pocas las pacientes, ya sea de repente por falta de tiempo o tal vez que no se les ha concientizado adecuadamente, no cumplen con otras prácticas de autocuidado además de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, ejercicios, solo una de ellas manifestó, en caso de María, manifestó que hace carreras alrededor de un parque, ¿no? Otra manifestó que se debe hacer ejercicio, pero no refirió de que ella lo realice, ¿no? Y los demás no hablaron nada de ejercicio. Entonces eso es grave, ¿no? Entonces María nos dice, cada año cambio mi vida, las cosas que comía antes ya no las como, antes comía cosas pero ahora ya no, me detengo, ya no voy a... Y maldigo, si como, peor voy a empeorar.
¿no? Y Sarita dice, la nutricionista me ha orientado cómo debo repartir la comida en el plato. Ustedes con el modelo que les ha presentado la profesora ya saben cómo se debe distribuir la comida en el plato, ¿no es cierto? ¿Cómo es? 50% de verduras, 25 de proteínas y 25... Muy bien, ustedes están mejor que las de la San Marcos. Creo que ellas todavía no saben eso. O no sé, voy a preguntarles. Les estoy haciendo quedar mal acá. A ver, la siguiente. Bueno, entonces Oliver y colaboradores nos dicen que el autocuidado implica la ejecución de acciones dirigidas por la propia persona con la finalidad de satisfacer las necesidades y contribuir para el mantenimiento de la vida, salud y bienestar. En la convivencia con la diabetes, la rutina de autocuidado comprende el uso de medicamentos y la adopción de hábitos saludables como alimentación equilibrada, práctica regular de actividad física, moderación en el uso de alcohol y abandono del tabaquismo, como importante condición para el control metabólico y la prevención de las complicaciones crónicas de la enfermedad. Entonces, como ustedes han escuchado de una de las participantes en la investigación, la diabetes no mata, dice ella, ¿no? Lo que mata es que la falta de autocuidado, ¿no es cierto? Entonces, el autocuidado en el tratamiento de la diabetes mellitus incluye el cumplimiento de una alimentación saludable, actividad física, pruebas periódicas de azúcar en la sangre, la ingesta correcta de medicamentos recetados, el cuidado adecuado de los pies también es importante, y la capacidad de resolver conflictos y tratar positivamente la presencia de una enfermedad. También la parte psicológica es importante, ¿no es cierto? Siguiente. La cuarta categoría, que es percibiendo la atención en los servicios de salud, una parte de ellos, o sea, dos participantes refirieron que reciben apoyo de los profesionales de la salud y del Sistema Integral de Salud, ¿no? Lo del SIS. Entonces, ellas refirieron que los profesionales de salud, tanto como los médicos, nutricionistas, psicólogos y enfermeros, les apoyan y le dan una orientación que es esperada por ellos. Para ellos es muy significativa las charlas educativas que reciben en el programa de diabetes, ¿no? Sobre todo las orientaciones de la nutricionista, y también hacen alusión al enfermero, porque ustedes saben, de repente no, porque no viven en Lima, que el programa, bueno, en realidad, ¿dónde se hizo esta investigación? En el programa de diabetes del Hospital 2 de Mayo. No sé si ustedes lo conocen o han tenido referencia. El Hospital 2 de Mayo es un hospital de referencia nacional, ¿no? Entonces, ese programa está muy bien implementado y lo dirige un enfermero, ¿no? Y una de las pacientes nos refiere, por ejemplo, dice, estuve asistiendo a unas charlas que se daban acá, creo por un grupo de La Cayetano, ahí sí nos escuchaban. Trataban temas variados, interesantes, era grupal. La nutricionista tiene paciencia, nos explica cómo hacer la dieta, aunque no siempre vengo a sus charlas, pero ya les traje a mis hijas. Uno de los aspectos que se vio también es que estas personas se preocupan por sus hijas. Como saben que es una enfermedad hereditaria, también procuran que las hijas cambien sus estilos de vida, ¿no? Sobre todo de las dietas. Entonces esta señora María, por ejemplo, llevó a las hijas a las charlas educativas y dice, el licenciado enfermero es bien lindo. Es bien lindo, ayuda, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero lamentablemente fue dicho por una sola, no sé si las demás también lo consideran lindo al licenciado. Siguiente. Bueno, la siguiente subcategoría es refiriendo maltrato del personal de salud y del Sistema Integrado de Salud. Lamentablemente,
Esto lo dijeron la mayoría, o sea, unas cinco personas, ¿no? Refirieron que recibieron trato no adecuado por parte de algunos médicos por no entender lo que estaba pasando en su organismo al ingerir un medicamento contra la diabetes. Y de una psicóloga al expresar que no está para tratar temas psicológicos ya pasados, ¿no?, con ella, y que la paciente consideraba como importante. Sus declaraciones. Dice, el doctor me dio unas pastillas que me hacen daño. Le digo, doctor, esa pastilla me da nervios, me da ansiedad. Y el doctor me dice, no, tienes que tomarla, ya te pasará. Lo vuelvo a tomar y me hace sentir mal. Ayer no lo he tomado y he estado bien. Entonces, eso también es uno de los aspectos que debemos cuidar, ¿no? No es solo indicar un medicamento, sino ver, o sea, hacer el seguimiento, ¿no? Cómo le va con ese medicamento. Y también María nos dice, a psicología no voy porque la psicóloga nos dijo una vez, aquí no se viene a curar heridas pasadas. Entonces, ¿para qué está?, ¿no? O sea, eso no sé cuál será la razón para haberle dado esa respuesta de la psicóloga, porque ustedes saben que la diabetes también está muy asociada a aspectos psicológicos, ¿no? Entonces también deben ser tratados en esta parte. Igualmente, los participantes de la investigación refirieron que el CIS no está proporcionándole, por ejemplo, los medicamentos. Y estos medicamentos son muy caros, ¿no?, que en algunos o en la mayoría de las pacientes no pueden adquirirlos porque no está en condiciones económicas, ¿no? Entonces, José, el caso del único varón es digamos, bastante triste, porque él es un abogado de 72 años que no tiene seguro porque él trabajaba independientemente. Y bueno, él mismo hace el análisis de su vida y dice que no se cuidó, no practicó el autocuidado y llegó ya a complicaciones, ¿no?, como desprendimiento de retina. Y recién cuando se presentó este problema, él prestó atención a la enfermedad, ¿no? Pero como él mismo dice, lamentablemente fue muy tarde. Y él, miren, la intención que tiene, él dice, yo quisiera formar como una ONG, de tal manera de hacer la parte preventiva, explicarles a los jóvenes que se cuiden, porque yo llegué a este estado porque no me cuidé, no practiqué el autocuidado, ¿no? Entonces, José nos dice, yo soy del CIS, no están dando medicamentos, me dieron solo aspirina, es lo único que tenemos, dijeron, no hay, tenemos que esperar que den otra orden. O sea, si el paciente va a farmacia y no encuentra el medicamento, le dicen no hay. Y el paciente no puede regresar otro día con la misma receta, sino que nuevamente tiene que hacerle al médico otra receta. Y ustedes saben cómo es el hospital de grande, que las citas las dan después de meses, ¿no? Entonces es un problema ahí. Y María nos dice, me fui a la farmacia, una medicina cuesta 81 soles, casi 82, la cajita de 14 pastillas, no puedo comprarla, ¿no? Y José nos dice también, antes de tener este problema ocular, no estaba en el CIS, así es la vida. Nos van arrinconando, cuanto más edad tenemos, más se olvidan de nosotros, ¿no? El siguiente. Entonces, dentro de los factores extrínsecos para la adherencia al tratamiento de la diabetes se tienen los relacionados con factores socioeconómicos y también con el aspecto del sistema de salud y la atención sanitaria. En cuanto a los factores socioeconómicos, la pérdida de la salud conlleva a la ausencia laboral, ¿no? Porque de todos los entrevistados, ninguna trabajaba. Bueno, una que apoyaba, la más joven, ¿no?, de 50 años, apoyaba al esposo en sus actividades, pero los demás ya no trabajaban.
trayendo consigo dificultad para el seguimiento de su patología, igualmente para la adquisición de medicinas. Además, si vive en zonas rurales, más difícil su acceso a la salud debido a la inequidad y falta de acceso en ciertos sectores, ¿no? Estos factores contribuyen a la falta de adherencia, que es uno de los problemas que se presentan en las enfermedades crónicas. En cuanto al sistema de salud, hay mucha burocracia, la falta de acceso a medicamentos, escasez de recursos sanitarios, falta de programas. Se suma a esta problemática la que nace del personal de salud, que es un profesional que por tiempo limitado presenta aptitudes y actitudes negativas para presentar la información. Esto también se vio que es un problema latente en el hospital donde se hizo el estudio, la no empatía que crea de confianza o poca cooperación entre el paciente y profesional sanitario, el lenguaje técnico, ¿no? Porque a veces le hablamos al paciente con un lenguaje técnico que no entiende, y no acuerdo con el paciente para la toma de decisiones del mismo. La letra ilegible en cuanto a las prescripciones, escaso o nulo apoyo entre el médico y el farmacéutico. Nos dice Dila y Lizán, ¿no? El siguiente. Ahora les voy a hablar de la última categoría, que es la identificación de situaciones sociofamiliares que influyen en el cuidado de su familia. Sintiendo el apoyo familiar en su cuidado, como les decía, de todos los entrevistados, solo 2 refirieron que tienen este apoyo, ¿no? Sobre todo de sus hijos, quienes procuran información en internet y las aconsejan sobre el autocuidado que deben tener y sobre el cumplimiento del tratamiento, además del apoyo económico. En general, lo que se encontró que las hijas estaban estudiando o tenían parejas, sobre todo en el caso de una de ellas, que no le aportaba lo suficiente económicamente, entonces no tenía tampoco para darle a la madre para que se compre sus medicamentos, ¿no? Estas investigadas manifestaron que son apoyadas por sus esposos, esto, como les digo, en el caso de dos de las participantes. Por ejemplo, Iris dice: mi familia, mi esposo y mis 2 hijos me apoyan, me dan ánimos, están pendientes de mí, gracias a Dios. Mi pareja es buena, me habla. También Iris me dice: mi hija me conversa, busca en YouTube y me explica: mira mamá, ya ves, ¿por qué debes dejar de comer hamburguesas? Hay que cumplir tus indicaciones. Y Sarita nos dice: cuando en mi caso estoy aburrida, mi marido les dice a sus hijos, ¿no? No fastidien a la negra, déjenla descansar, él me entiende. Mire, tampoco se contentan ellas, ¿no? El siguiente. Pero lamentablemente, como les decía, solo son 2 las que hablan de recibir apoyo de la familia. El siguiente. En relación a ello, Pinzón, citado por Cortés y colaboradores, refieren que la experiencia de los familiares de vivir con una persona que padece esta enfermedad crónica implica una demanda creciente de atención y situaciones de cambio. Por una parte, la familia expresa que el apoyo y compartir la carga de los enfermos puede ayudar a superar los obstáculos y problemas. La diabetes no solo afecta al paciente, también la sufre su entorno más cercano, en este caso la familia. En cuanto al estilo de vida, la que te enseña a comer, la que indica los hábitos más o menos saludables, a la familia, nosotros como profesionales tenemos que ayudarla con educación, apoyo médico, psicológico y tecnológico. El siguiente. Entonces, dentro de las consideraciones finales, ahí nomás, ¿verdad? Bueno, los pacientes afectados por la diabetes precisan de un cuidado integral y multidisciplinario. No es solo del médico, ¿no? Sino también es de la nutricionista, de la enfermera, del psicólogo, y que todos estén concientizados. Por ejemplo, el psicólogo que le responde a la señora: no estoy para curar penas pasadas, está mal, pues, ¿no? Y hay un estudio que asocia estos problemas psicológicos también con la presencia de la diabetes.
Entonces, como les decía, debemos dar un cuidado integral y multidisciplinario debido a que la enfermedad y su tratamiento están asociados a varios factores, como vimos, ¿no? Tanto intrínsecos como extrínsecos. La forma en que los profesionales de la salud comuniquen el diagnóstico, esto también es muy importante, tanto para facilitar la aceptación del paciente como para minimizar el riesgo de que active mecanismos de defensa, como la negación o la minimización de la seriedad del diagnóstico. Bueno, por razón de tiempo no he colocado acá todas las declaraciones, pero hay declaraciones muy importantes, ¿no? Donde dicen, por ejemplo, fui a la posta, o donde me derivaron al hospital, y para que en el hospital le den la cita pasaron a veces meses, ¿no? Entonces llega la paciente ya a veces con complicaciones. Y el médico le dice, bueno, usted tiene 300 o 400 de glucosa, ya es diabética, y punto, ¿no? Entonces, ¿qué le genera al paciente? Un estado de shock, pero no le explica. Inclusive el caso de José, por ejemplo, que dice que el diagnóstico le dieron en provincias, me dice, ahí no hay especialista, y el médico me dijo, bueno, usted es diabético, y punto, ¿no? Y él después ya, cuando le dio la complicación, ¿de qué? ¿Si me han entendido? ¿De qué complicación tuvo José? Desprendimiento de la retina. Entonces ahí recién él se da cuenta de que si se hubiese cuidado y hubiese tenido la información necesaria, no hubiese llegado a ese estado. Y él inclusive habla de algo que me llamó la atención. Me dice, ustedes los profesionales deben hacer que los pacientes y la familia tengan miedo de las consecuencias. Lo que les mueve a las personas a cuidarse es el miedo a las consecuencias. Bueno, de repente no dándole el miedo, pero sí explicándoles, ¿no? Explicándoles que si no se cuidan, pueden llegar a complicaciones como la ceguera, la amputación de miembros y también males cardíacos, ¿no? Entonces, es necesario que se realice una orientación necesaria a estos pacientes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda la educación para el autocuidado con la finalidad de prevenir y tratar las enfermedades crónicas, sobre todo las complicaciones, ¿no es cierto? La educación para el autocuidado de personas con problemas crónicos de salud, que es una de las actividades que desarrollan los enfermeros y enfermeras, ¿no? O sea, yo hice 2 estudios con estudiantes donde valoran mucho. Uno fue en una universidad de Brasil, donde hice mi doctorado con estudiantes de pregrado. Ellas valoran la educación como uno de los aspectos más importantes en su formación. Igual hice un estudio en la San Marcos, donde también valoran esta actividad, ¿no? Que tiene que ver pues con la prevención y promoción de la salud. Entonces, como les decía, es una de las actividades que desarrollan las enfermeras. Debe promover el soporte para el desarrollo de las habilidades de autocuidado a fin de responsabilizarlas a las personas afectadas por su salud y ayudarlas a aprender a convivir mejor con la enfermedad, ¿no? O a considerarlas como parte de ellas mismas, a no rechazarlas. Y modificar o mantener los hábitos saludables, estimular la autoconfianza. Esto también se vio que no lo tienen la mayoría de los entrevistados. Estimular la autoconfianza para sentirse mejor, cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad. El siguiente, creo que ya es lo último. Y bueno, les agradezco. El siguiente. Les agradezco por su atención.